Hola a todos. Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo al canal y os traigo una receta buenísima. Vamos a preparar una tarta de queso con pepitas de chocolate y un delicado sabor a naranja. Como sabéis, chocolate y naranja combinan muy bien. Para esta receta vamos a necesitar 220 gramos de harina tamizada, 100 gramos de mantequilla. La mantequilla tiene que estar muy fría, una cucharada colmada de maicena, ralladura de una naranja, 60 gramos de pepitas de chocolate, almendras laminadas para decorar la tarta, 500 gramos de queso batido o queso fresco granulado o queso crema. En mi caso son 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia y 200 gramos de queso fresco granulado, 150 gramos de azúcar y 2 huevos. Pueden ser grandes, pequeños o medianos, no tiene importancia. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Vamos a preparar el relleno para la tarta. En un bol grande cascamos los huevos. Añadimos el azúcar, la maicena, la ralladura de naranja y todo el queso. Vamos a mezclar todo durante 1 minuto. Ahora añadimos las pepitas de chocolate, reservamos el relleno y seguimos con la receta. En un bol ponemos la harina con la mantequilla y trituramos bien con las manos durante un par de minutos. Cogemos un poco de la masa y formamos una bolita. Si vemos que la podemos hacer y deshacer con facilidad, la masa está lista. Cubrimos el molde con papel vegetal y vertemos la mitad de la masa seca en su interior. La acomodamos en el molde y a continuación vertemos todo el relleno que hemos preparado antes. Cubrimos el relleno con la masa seca restante y decoramos la tarta con las almendras laminadas.
Ahora nuestra tarta está lista para ir al horno, que tiene que estar precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo. La dejaremos en el horno durante unos 40-45 minutos. Pasado ese tiempo, sacamos la tarta del horno y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Mientras tanto, preparamos una taza de té o café y ahora lo único que nos queda es disfrutar de nuestra deliciosa tarta con sabor a chocolate y naranja, que para mí es una combinación perfecta. Espero que os guste esta receta y os animéis a prepararla. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima. Y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué os ha parecido esta receta. Ahora sí, cuidaos mucho y hasta la próxima receta.